¿Y si tuvieras un teléfono directo con Dios? Porque muchos le hablan, pero pocos le escuchan. Descubre cómo en deorare.com, un potente recurso online para aprender a hacer oración, con testimonios, guías y ejemplos. Acertarás por fin en esta vida y ganarás el cielo. Recuerda, deorare.com. Muy buenas una vez más, queridos oyentes, al canal de podcast Rezar en Familia. Esta vez traemos a un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema muy antiguo, muy profundo y muy actual también, la Sagrada Escritura. Don Manuel Pérez Tendero es actualmente párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Daimiel. Ha desarrollado estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde ha sido licenciado en Sagrada Escritura, y también en la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén. Buenas noches, don Manuel. Muy buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Creo que ha valido la pena el desplazamiento hasta Daimiel. Un placer para nosotros, ciertamente, que estéis por aquí. Ha sido una excursión, pero bueno, ciertamente ha valido la pena. Debo decir a la audiencia que descubrí su canal hace unos meses, gracias a una persona muy cercana que me lo recomendó, y me dijo, tienes que escuchar a este sacerdote que te va a encantar. Cómo llega a desgranar las escenas de las Sagradas Escrituras, qué dominio tiene de los pasajes, de la profundidad, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista histórico, conceptual, literario. Y la verdad es que me intrigó, me picó la curiosidad y dije, vamos a probar, a ver, porque sí que es verdad que del Nuevo Testamento se habla a menudo, pero con autoridad y profundidad en el Antiguo Testamento no es tan frecuente encontrar personas que existen, lógicamente, pero no es fácil encontrarlas con este nivel y esta profundidad, porque debo decirle que descubrí su canal y fue para mí un motivo de alegría y descubrimiento, con el cual he profundizado en temas que eran pequeñas lagunas que todos tenemos a veces, de escenas que nos preguntamos y gracias a esto pues logras profundizar más en ello. Cautivados por la palabra. Exacto, es lo que iba a decir ahora. El canal que tiene don Manuel es un canal de YouTube que se llama Cautivados por la Palabra. Os recomiendo encarecidamente a toda la audiencia que no os lo perdáis, que vayáis allí, descubráis alguno de sus vídeos y no hace falta que os diga que os suscribáis porque lo vais a hacer seguro. Y nada, don Manuel, venimos a hablar de Sagrada Escritura y la primera pregunta obligada es ¿qué es la palabra de Dios? ¿Y qué son las Sagradas Escrituras? Da la casualidad de que acabamos de sacar un vídeo hace muy poquito precisamente sobre esto, la palabra de Dios y la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, pensamos, pero la Biblia no agota la palabra de Dios. ¿Y palabra de Dios qué es palabra de Dios? Palabra de Dios es Jesucristo. La palabra de Dios es Jesucristo, palabra eterna de Dios que se ha encarnado por nosotros. Él es la palabra de Dios. Y luego palabra de Dios es pues cómo se ha ido revelando el Señor a lo largo de la historia, desde Adán, en los profetas, Moisés, hasta llegar a Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Y entonces luego la Biblia sería la puesta por escrito de esa revelación, de esa palabra de Dios que se ha desarrollado en la historia y que tiene a Jesucristo como centro y como culmen. Entonces la Biblia es un momento privilegiado de la palabra de Dios. Y la Biblia es cómo podemos acceder a esa palabra de Dios en la actualidad. O sea, Dios quiso, en su gran misericordia, inspirar a los autores para que nosotros podamos tener acceso a esa historia de salvación que Él inauguró hace mucho tiempo con Adán y que planificó en Jesucristo. Entonces, la Biblia es la puesta por escrito de una palabra de Dios que en la historia se ha revelado para salvarnos. Ha dicho una cosa, creo que es fundamental, que es una historia de salvación, en la que nos cuenta, y el eje central de esta salvación está la figura de Jesucristo, efectivamente. Pero para decir cómo estructuramos la Biblia, cómo se estructura la Biblia, me gustaría que nos pudiese describir un poco por encima los libros, primero del Antiguo Testamento, porque ya llegaremos también al Nuevo Testamento. Pero empecemos por la estructura propiamente, un poco. Sí, lo que tenemos ahora mismo es una colección que se ha ido haciendo en la historia y que bueno, pues ha tenido su diacronía, su historia propia, ¿no? Los libros no fueron escritos, la Biblia no fue escrita junta por un autor en un momento histórico determinado, sino que ha sido los libros de un pueblo. Entonces se ha escrito durante muchos siglos. Lo que ahora tenemos en un solo texto y tomo, nunca antiguamente no fue así, sino que se fueron no solamente escribiendo libros, sino que se fueron reeditando libros. Entonces la Biblia es fruto de un precioso proceso de un pueblo creyente. Eso es lo más importante, yo creo, para empezar, ¿no? La Biblia tiene historia.
La Biblia es Dios interviniendo en la historia de un pueblo que ha ido poniendo por escrito lo que le sucedía, interpretado desde Dios. Entonces la Biblia ahora mismo la tenemos como un conjunto que se divide en dos partes fundamentales: antes de Jesucristo, Antiguo Testamento, y después de Jesucristo, Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya los hebreos, en su canon, en su Biblia, dividen en tres grandes partes, que son Torá, ley, profetas y escritos. Son los tres grandes bloques de la Biblia, que a mí me gusta siempre empezar por ahí, ¿no? Porque es una Biblia que en el fondo hemos heredado de nuestros hermanos judíos. Después nosotros tenemos algunos poquitos libros más, porque hay un conjunto de 7 libros que ellos no aceptan en sus escrituras, el Antiguo Testamento, y nosotros sí. Se llaman libros deuterocanónicos, 7 de los 46 que hay. Entonces, 46. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Son mucho más breve el Nuevo Testamento. Entonces, 3 grandes bloques que luego podemos, si quieres, desgranar, pero ley, profetas y escritos. También por orden de importancia. Para un judío no es lo mismo la ley que los profetas. Entonces, lo principal es la ley de Moisés, 5 libros que llamamos Pentateuco. Después están los profetas, que dividen entre anteriores y posteriores, y después los otros escritos, que son ya, digamos, de un nivel menor, inferior. Son palabra de Dios, pero no son tan importantes como los primeros. Entonces, esa es su Biblia, que siguen usando. Y nosotros, Jesucristo también la usó, esa Biblia. Y después el cristianismo, los discípulos de Jesús, pues lo que hicieron fue conocer a Jesucristo, transmitir su mensaje, y en un momento determinado, no el día siguiente de morir Jesucristo o de resucitar, no. A los años, cuando empiezan a morir los apóstoles, se escriben los evangelios, un poquito antes las cartas de Pablo, para poner por escrito el misterio de Jesús que la Iglesia predica y que tiene mucho que ver con el cumplimiento de las escrituras del pueblo de Israel. Ese es el Nuevo Testamento. Una lectura de Jesús a la luz del Antiguo Testamento, y una lectura del Antiguo Testamento a la luz de Jesús de Nazaret. Es el Nuevo Testamento. Entraremos luego un poco más en detalle, pero estábamos hablando de lo que era la estructura de libros. Son muchos volúmenes, nos decía 47 en el Antiguo Testamento, nada más y nada menos. 46 y 27, perdón. Y además con libros que pueden estar en debate, o que no están claros porque las raíces igual se han perdido, o porque hay todavía algunas incógnitas al respecto de si vale la pena o no tomarlos. Otros sí que los toman en otras religiones. Pero esto es fruto también de la antigüedad de esos escritos, porque hablamos de siglos y siglos, y en una época en la que no había ni imprenta, no había papel, o un formato que soportara, ¿no? Entonces, explícanos un poco cómo se han llegado a obtener esos pergaminos, esos escritos. Bueno, los textos originales no los tenemos de ningún libro de la Biblia. No tenemos copias. Y algunas, por ejemplo, llama la atención que la copia más antigua hasta ahora mismo, la copia más antigua de la Biblia hebrea entera es del siglo XI, después de Cristo. Caramba. Y entonces mucha gente pensaba, ¿y esto será fiel al programa? 1000 y pico años después de Jesucristo, textos que se escribieron antes de Jesucristo, esto será fiable. Y te sonará Qumran, sí, los descubrimientos de Qumran, que la gente decía, ahora por fin se va a descubrir la mentira de Israel, la mentira de la Iglesia, tal. Bueno, pues la principal característica de Qumran es que se han descubierto textos bíblicos del siglo I y II antes de Cristo, que se llaman premasoréticos, no tienen vocales, y el gran descubrimiento es que son prácticamente idénticos al manuscrito de Leningrado. ¡Qué bueno! O sea, que ha habido una transmisión textual preciosa y fiable. Pero efectivamente, o sea, la Biblia se han perdido los originales. De hecho, los textos más antiguos que tenemos son cristianos, del siglo IV, códices del Antiguo Testamento griego y del Nuevo Testamento del siglo IV, esos sí tenemos muy antiguos. Pero del mundo hebreo, te digo, el entero, hay textos pequeños antiguos, y Qumran lo más antiguo, pero del griego tenemos el cristianismo, y el más antiguo hebreo, manuscrito de Leningrado, siglo XI. Entonces tenemos que andar cotejando un texto con otro para saber, pues eso, de cuándo, de una época. Tampoco sabemos exactamente cuándo se escribió. Algunos textos sí, otros no tanto. Por ejemplo, cuándo se escribió el Pentateuco, la ley de Moisés, pues hay un debate muy grande, pero parece ser que recogiendo tradiciones antiguas, eso sí, pero se escribió solo en la época persa, la redacción definitiva. Luego, como he dicho antes, la Biblia es un libro vivo, un libro de un pueblo vivo, no tenían un concepto de que esto se escribe y ya está, sino que se iba reeditando y aumentando. Entonces hay textos antiguos que luego tienen añadidos posteriores. Tal vez el libro como libro más antiguo que se escribió, tal vez como libro entero, sería el libro del profeta Amós, el primer libro escritor, y que parece ser que es del siglo VIII antes de Cristo.
700 y pico. Es realmente, bueno, iba a decir una aventura, pero no sería la palabra, porque diría que es providencial, ¿verdad? Por intervención de Dios, que hayan llegado hasta nosotros, claro, y tal y como han llegado. Han llegado, pero porque han sido palabra viva de un pueblo. Cuando algo se usa, se conserva. Es como una casa o como un campo. Cuando algo no se usa, se pierde. Claro. Entonces, ¿por qué estos libros han llegado a nosotros? Pues porque se han leído, porque se han vivido. La Iglesia ha vivido de la Biblia siempre, y Israel igual, el judaísmo ha vivido de la Biblia y de interpretarla y transmitirla. De hecho, en los antiguos escribas, al final de cada libro en hebreo ponían maldito el que añada o quita una de estas palabras, ¿no? También así acaba Apocalipsis. Entonces, la importancia de la transmisión, para ellos era muy importante, la transmisión exacta de las palabras exactas. Fijar el texto canónico, para que no hubiera malversaciones, para que no hubiera malinterpretaciones y se pudiera jugar con ello para pervertir, diríamos, la doctrina. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los más antiguos están escritos en hebreo, y luego en el Nuevo Testamento tenemos los más antiguos en griego, ¿verdad? Porque era la lengua... claro, la lengua establecía un poco la cultura... La que la gente hablaba. El Antiguo Testamento está escrito en 3 idiomas, originalmente. La mayor parte en hebreo. Después del exilio, el exilio fue un acontecimiento fundamental en la historia de Israel, el exilio en Babilonia, siglo VI, pues la lengua que todo el mundo empezó a hablar era el arameo. Después tenemos algunos trozos y palabras del libro de Esdras, libro de Daniel, algunos grandes trozos en arameo, en la Biblia originalmente, ¿verdad? Entonces, hebreo, gran cantidad, la mayoría, un poquito de arameo, y luego algunos libros que conservamos solo del Antiguo Testamento, solo en griego, por ejemplo, Sabiduría. Otro que sabemos que son traducciones, el libro del Eclesiástico, sabemos que es una traducción del hebreo, pero el hebreo se había perdido. Ahora con Qumran, con Masada y con el Cairo, se han reencontrado cosas del original hebreo, del texto griego de Sirácida, del Eclesiástico. Bueno, entonces 3 idiomas en el Antiguo Testamento: hebreo, arameo y griego. Y el Nuevo Testamento, aunque en esto hay discusiones y los expertos discuten, pero yo creo que está bastante claro que todo el Nuevo Testamento ha sido escrito originalmente en griego. En griego originalmente. Todo. Vale. Otra cosa es que, de fondo, el griego del Nuevo Testamento refleja un griego, pues de una, sobre todo en algunos textos, de una comunidad bilingüe, de una comunidad que su lengua materna era el arameo. Hay palabras arameas en el Nuevo Testamento, que es griego. Hay palabras hebreas. Eso me da a veces pena cuando se traducen en San Juan. Jesús dice muchas veces: amén, amén os digo. Está en griego, os digo, lego jimín. Y el amén, amén es una palabra hebrea y no se traduce en griego. Porque verdad, se quiere. Verdad, ¿no? ¿En qué nosotros sí la traducimos? A mí me da pena. Yo, si hubiera traducido el Evangelio según San Juan, lo habría puesto amén, amén os digo. Porque el autor original del texto dejó la palabra hebrea. Claro. Y lo suyo sea que no la entendemos, la explicamos. Claro. O cuando dice Abba, Padre, que es una palabra aramea, o Maranatá, ven Señor, una palabra aramea, o Talita Kumi, que luego esa se traduce, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Originalmente, deuda en griego significa una deuda económica. El original es deuda. ¿Pero qué significa que el original es deuda? Que en Mateo aparece la palabra deuda. Pues que en griego, insisto, no sé si esto será fácil de explicar, yo creo que sí, en griego deuda significa deuda económica. Eso no tiene sentido, perdón, nuestras deudas económicas, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que en arameo la palabra Jehová significa deuda económica y pecado. Vale. Lo cual significa que el texto griego de Mateo, deuda, está suponiendo un texto arameo de fondo. Claro. Que al traducirla ha perdido su polisemia, ha perdido el sentido de pecado. Por eso Lucas traduce por pecado y Mateo traduce literalmente por deuda. Mateo conserva, el Padre Nuestro de Mateo, conserva la palabra original, que ha perdido su matiz, y Lucas conserva el sentido original. Es precioso. Qué bueno. Pero entonces es un texto griego, pero cuyo trasfondo Jesús hablaba seguramente, principalmente arameo. Y los judíos que estaban con él, los discípulos, hablaban arameo. Por eso nos modificaron el Padre Nuestro, tal vez, ¿no? Bueno, yo para eso fue también por razones de que toda la cultura hispanohablante tuviera... Pero se tradujo por ofensas que yo creo, Dios me perdone y pido perdón aquí públicamente, pero yo creo que es un error. Perdón, nuestras ofensas es un error. Nuestras deudas. El texto original dice, o pecados. Bueno, ponga claro, usted deudas o ponga pecados. Vale, pecados en este caso, pero ofensas referido a pecado, ofensas a Dios. Supongo que debían recogerlo. No, pero no es la palabra, pero no es la palabra original. Está claro. Entonces, si vas a cambiar la palabra, yo hubiera puesto deudas, que es lo que decíamos antes, o pecados. Lucas, sí, claro. Sí, tiene sentido. O Lucas o Mateo. Muy interesante esta precisión, la verdad. Bueno, y otra pregunta que también surge en la audiencia
que por cierto cada día crece y desde aquí agradecemos este crecimiento porque estamos llegando, ya hemos pasado 1,5 millones de reproducciones. Ay, y nos escuchan desde todo el mundo. O sea, a veces me sorprenden las estadísticas de escuchas, porque tenemos audiencia en prácticamente la mayoría de países de todos los 5 continentes. Bueno, pues una pregunta que nos sugieren también es ¿cómo y cuándo puede o debe leerse el Antiguo Testamento? Porque se dice mucho que no, es que hay que estar preparado para leer el Antiguo Testamento, no lo puede leer cualquiera o no se puede leer de cualquier manera. ¿Qué le diría a alguien que se plantea leer el Antiguo Testamento? Un tío mío, que ya murió, en paz descanse, mi tío Antonio, muy querido por mí, me decía: Manuel, yo he empezado a leer el Antiguo Testamento, la Biblia, y he tenido que dejarlo. He tenido que dejarlo, porque es que perdía la fe. Es que esto no puede ser, es que esto... Entonces, a ver, el Antiguo Testamento hay que leerlo como el Nuevo Testamento. A mí me gusta, me ayuda mucho, y lo pongo por eso a los demás también, me ayuda mucho un ejemplo. Tú eres padre, mucha gente que tiene hijos. Cuando tú tienes un hijo y el niño tiene, o la niña, 1 mes, 2 meses, 3 meses, tú le hablas a tu hijo. Sí, claro. Aunque no te entiende. Sí, sí. Alguien te puede decir qué estúpido este padre que le habla a su hijo si no lo entiende. Pero no solamente le hablas porque hay algo más allá que el lenguaje, sino porque algún día te entenderá porque le hablas. O sea, no es primero el conocimiento y luego la palabra, sino que psicológicamente hablando, antropológicamente hablando, primero es la palabra y luego el conocimiento. Uno aprende español porque le han hablado español antes de saber hablar. Tú no mandas a un lingüista o a un logopeda a tus hijos y luego les hablas, claro, sino que les hablas, y por eso es la Biblia. La Biblia es el lenguaje de un papá que se llama Dios, que nos habla. Entonces, algún día entenderemos porque escuchamos. No hay que entender para luego leer, hay que leer para luego entender. Entonces, ¿qué hay que hacer con la Biblia? Empezar a leerla, para que el lenguaje de Dios te vaya configurando. No hay que preocuparse. Es que esto no lo entiendo, no pasa nada, ya lo entenderás. Es como si a un niño, porque no me entiende, dejo de hablarle. Sería de estúpido, sería una pedagogía estúpida. Pues en Biblia estamos haciendo, yo creo, una pedagogía incoherente. Y es hasta que no lo entiendo, no lo leo. Pero si eso no es humano, ni pedagógico, ni real. Yo lo entiendo, lo leo, y por eso algún día entenderé. Qué bonita comparación. Entonces hay que leer la Biblia, y cada día entenderé más. Hombre, es bueno, pues eso, ir a alguna formación en la parroquia, pues hay algún canal que puedes leer alguna cosita, pero siempre como ayuda para la lectura. Lo que yo diga en el canal Cautivados por la Palabra, o lo que diga un señor en un libro muy experto eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, la entienda más o la entienda menos. Entonces, lo importante es que me ayuden a introducirme a la lectura directa de los textos. Eso es palabra de Dios. Es como, no sé, si tu mujer, que te quiere mucho y está lejos, te manda una carta y le pides a alguien que se la lea y luego te haga un resumen. No, hombre, no. Tú lees la carta, porque en las palabras de la carta está... Es algo parecido pasa con la Biblia. Tú no quieres que una tercera persona te haga un resumen, sino que tú te lees la carta de tu amada. Lees la carta de tu Dios. Y se puede leer entre líneas a veces, descubrir matices. Claro, eso es la Biblia. Por eso dicen que la Biblia hay que leerla con espíritu de oración, con espíritu orante. La Biblia debe leerse con el espíritu con el que se escribió. Claro, si yo estoy hablándote desde el corazón y tú me entiendes desde la cabeza solo, pues no vas a entender. Claro. Es decir, ¿cómo escribió la Biblia Dios? ¿Cómo inspiró la Biblia? Pues a un pueblo creyente, a un pueblo al que él amaba. Entonces solamente puede comprender la Biblia literalmente, o sea, en su sentido correcto, aquel que la lee en el espíritu en que fue escrita. Si yo la leo como un libro de ciencias, como un libro de historia, como un libro de investigación sobre la antigüedad, pues no lo comprenderé. Claro. Podré ver matices, pero no comprenderé, porque no he comprendido. Es como leer una carta de amor, pues analizando solamente literariamente el texto, pues hombre, me quedo en la primera parte, una parte, que no es que sea malo. O sea, el análisis literario es necesario para una carta de amor, pero hace falta ir más allá. Pues igual pasa con la Biblia, ¿no? Claro. La Biblia, ¿cómo hay que leer el Antiguo Testamento? Pues hay que empezar. Otra cosa es, yo diría, pues léase usted primero un evangelio, un texto del Nuevo Testamento. Después léase usted Génesis, por ejemplo. Después otro texto del Nuevo Testamento, a lo mejor una carta de Pablo, o sea, poco a poco, está claro. Pero hay que leérselo, leer poco a poco, tampoco hay que leérsela entera, seguida, sino ir leyendo, ir parándose, haciéndose preguntas. No es necesario entenderlo todo, no es necesario que se responda a todas las preguntas inmediatamente.
La esencia del saber no es la respuesta, es la pregunta. Saberse hacer preguntas cada día más profundas. Cada día, yo cuando doy clase de Biblia o cuando damos en el catequesis de adultos, pues siempre lo importante es las preguntas que te hace. Entonces, cuando la gente hace preguntas profundas y dice, ahí está, lo principal no es lo que yo te vaya a responder. Yo te podré dar alguna pista de respuesta, pero lo principal es la pregunta que te haces, porque te haces preguntas porque has entendido. Me acuerdo en Jerusalén estudiando, un profesor que ya murió, en el examen final fue hacerle preguntas. Y fue de los exámenes más difíciles de mi vida. Qué bueno. Hacerle preguntas. Me tenéis que hacer, además en francés, me tenéis que hacer preguntas sobre lo que hemos dado este curso. Digo, adiós, ¿y qué le hago yo? Pues claro, porque en la pregunta que haces demuestras si te has enterado. Claro. Entonces, que la Biblia te haga preguntas, te suscite en ti inquietudes, no tengas prisa por contestarlas. Si eso es lo que importa. Y una pregunta se une con otra. Por eso cuando los niños, es que me preguntan los niños cosas, genial, no le respondas rápido, sino tú ayúdale a profundizar esa pregunta, a unir esa pregunta con otras. Eso es, yo creo, comprender la Biblia. Ahora ya no sé si hacerle preguntas, porque claro... Sí, las preguntas, claro, otra cosa, eso es, sí, hay que hacer preguntas, eso es la clave. De hecho, esa es la mayéutica, ¿no? Sócrates lo decía, el arte de preguntar, el arte de... sí. Una persona me decía también hace un tiempo que cuando se ponía a leer el Antiguo Testamento y le surgían preguntas, lógico, cosas que no entendía, la leía con espíritu de oración y le pedía a Dios que le ayudara a entender eso porque él no lo había entendido. Y poco después, de una forma o de otra, acababa entendiendo aquello porque se encontraba con alguien que se lo explicaba o tropezaba con un texto que aclaraba aquello. Es decir, Dios también ayuda a las personas que quieren escucharle. Claro, es ¿verdad? evidente, es claro. O sea, Dios no solamente inspiró al que escribe la Biblia, sino que ayuda a su iglesia, a sus hijos, a entenderla, a interpretarla. El mismo espíritu que inspiró la Biblia asiste a su iglesia para entenderla. Y aquí también Dios ha querido que nos ayudemos unos a otros. Y por eso hace falta gente experta que estudie pues, cosas profundísimas en hebreo y luego lo leamos. Y necesitamos también pastores de la Biblia, necesitamos también personas que nos den el pan de la palabra, que amasen para nosotros. Necesitamos panaderos de la Biblia. Sí. O sea, hay agricultores que cogen la harina, pero luego hay panaderos que de esa harina hagan pan. Entonces hace falta mediadores. Yo creo que hace falta gente experta, que ya la hay mucha, y se escribe libros mucho, pero creo que faltan un poco a veces mediadores entre los expertos y el pueblo de Dios. Hay por ahí un par de textos, siempre lo pongo de ejemplo, que si queréis profundizarlo, pues lo tenéis en el vídeo del Génesis. Hay Génesis 22, el sacrificio de Isaac, o Génesis 4, Caín y Abel. Pues hay dos grandes pensadores de la historia de la humanidad que no entendieron estos textos. Kant, Immanuel Kant, el mayor filósofo de la historia, aunque lo que diga no sea verdad, no entendía Génesis 22. Dice, yo no entiendo que Dios le pueda pedir a Abraham que sacrifique a su hijo. Bien has dicho, Kant, no lo entiendes. O sea, es un texto muy sencillo, muy profundo, y no hay que buscarle, pero es un texto, si se entiende bien literariamente y desde el punto de vista teológico y desde el Nuevo Testamento también, se entiende perfectamente. Yo creo que es hasta sencillo, pero claro, no para una elucubración teológica. Igual con Génesis 4, Saramago, era ateo, sí era ateo, dice que bueno, menos mal que los cristianos no leían la Biblia, porque fíjate, la culpa de que Caín matara a Abel la tiene Dios, porque aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. No ha entendido el texto. Saramago no entendió el texto, ni siquiera es un premio Nobel, pero ni siquiera lo entendió, yo creo, literariamente. Entonces son textos que parecen imposibles y luego cuando profundizas en ello dices, se te abre la sencillez del texto. O sea, la Biblia es difícil no porque sea complicada, sino porque no entramos en su sencillez. La Biblia no es simplista, eso no hace falta estudiarla, pero es muy sencilla y se abre a los sencillos. El destinatario de la Biblia no son los expertos, es el pueblo de Dios, los creyentes. Y hay gente que te da 1000 vueltas en la Biblia. Yo he oído a las personas decir cosas de la Biblia que te dices, ahí va, que la entiendan mejor que tú, pero necesitamos también expertos, por supuesto. Pero la Biblia tiene ese sentido profundo que no es complicado, es profundo, eso sí. Muy brevemente, si puede, en un minuto, porque ya que lo ha anunciado, alguien tendrá la pregunta ahora en mente. Como yo la tuve hace un tiempo, cuando ha mencionado el capítulo del sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham, cuando se lo pide Dios. Yo descubrí o entendí un poco el sentido, el significado de esa escena gracias a una persona en un libro que lo explicaba desde un punto de vista que me pareció muy interesante, y gracias a usted, precisamente, porque toca ese capítulo en su canal de Cautivados por la Palabra. ¿Puede resumirlo muy brevemente? Porque como ha salido a escena... Brevemente es difícil. Yo creo que hay tres claves, tres perspectivas que hay que tener en cuenta. Bueno, si no, remitimos a la audiencia a buscarlo también, pero sí, pero en el canal. Pero en el fondo es... A ver, quizá decimos algo que no sé si digo en el canal. Nuestra idea de la Biblia, también yo creo que tenemos que tener una concepción bíblica de la Biblia.
la próxima jornada de la Palabra de Dios, en enero, hablaremos un poquito de esto, ¿no? El día 20 de enero, y hablaremos un poquito de... Hay que tener una visión bíblica de la Biblia, y sapiencial. Tenemos una visión del siglo XXI, del siglo XX, y las personas que escribieron la Biblia, pues no eran del siglo XX. Eran del siglo I, del siglo IV a.C., del siglo V. Entonces tenían una idea de la realidad y de las cosas diferente a la nuestra. Entonces, ¿nosotros qué entendemos por Biblia y por Biblia inspirada? Que el autor de la Biblia estaba allí in situ poniendo por escrito lo que pasaba. ¿Y eso no es cierto? O que no, como está inspirada, no estaba allí el autor. Pero Dios le fue explicando lo que pasó, como una película. Y él fue poniendo por escrito. Eso tampoco es cierto. O sea, la Biblia no se expresó así. Entonces, el Señor que escribió Génesis 22 no estaba allí pendiente o Dios le inspiraba. Y ahora Dios le dijo a Abraham, Abraham, coge, y dices, ¿no se escribió así la Biblia? Eso es un texto que reflexiona profundísimamente sobre una tradición y tiene un mensaje que dar a los lectores de su época y de todos los tiempos. Entonces tenemos que quitarnos, yo creo que primero hay que quitarnos de la cabeza una explicación de la Biblia, pues eso, como una especie de crónica, palabra por palabra, de lo que... No, la Biblia tiene mucho que ver con la historia. Si no hubiera historia, la Biblia sería mentira. Pero análogamente hay textos más históricos, textos menos históricos. Una parábola no es histórica. Una parábola se la inventó Jesús. Claro. Entonces hay textos históricos, pero todos están interpretados. Y hay textos que son novelas, y hay textos que son parábolas, y hay textos que son, los judíos llaman midrash, que es una forma de ampliar un texto para dar un mensaje. Entonces también hay que entender el género literario del texto. Entonces ahí, ¿cómo puede ser que Dios le diga... Quien ha escrito un libro de esto sabe un poquito. Si yo escribo un libro, pues yo no estoy grabando lo que había sucedido, sino que yo intento ser fiel a lo que sucedió, pero con un mensaje que tengo que dar. Entonces el autor pone en boca de Dios palabras para darnos un mensaje. Y ese mensaje está inspirado. Inspirado significa que Dios dijo esas palabras históricamente a Abraham y le dijo, no, significa que el relato tiene un mensaje que darnos en conjunto y que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y cuál sería? Hay tres dimensiones, que luego digo una, por ejemplo, ¿no? En el fondo es lo contrario a lo que parece. ¿Cómo acaba? Hay que leer entero el relato, no hay que leer, Abraham, sacrifica a tu hijo. Lee hasta el final, porque al final cuando Abraham va a sacrificar al hijo, no lo mata, sino que sacrifica a un carnero en vez del hijo. ¿Qué significa el texto en su conjunto? Que, yo creo, a diferencia de las culturas circundantes, como Canaán, y el Dios bíblico no exige el sacrificio de niños, sino que hay un sentido profundo, la vida le pertenece a Dios, la fecundidad, el primer nacido de mis rebaños y del primogénito y de mis hijos es de Dios, pero se lo ofrezco simbólicamente, matando en su lugar un carnero, o los pobres, caso de Jesús, 2 pichones. Entonces, lo que está diciendo el texto es el origen, se llama relato etiológico, de por qué los judíos no matan a sus hijos. Bueno, algunos judíos desobedeciendo, los profetas ponen verde, Jeremías, a los jerosolimitanos del siglo VIII, porque algunos mataban a sus hijos al dios Moloch en el valle de la Gehenna, que es un valle. Y entonces los profetas luchando, que el Dios bíblico nos pide eso. Todo eso es paganísimo. Entonces, ¿qué es el texto de Génesis 22? Lo contrario a lo que parece. Es el relato etiológico, el origen de por qué el Dios bíblico, aunque la vida le pertenece, no nos pide a nuestros hijos, sino que sacrificamos simbólicamente, para decir que le pertenece a Dios, un carnero. Entonces, claro, es que es lo que significa el texto. Claro, es un relato con el que consigue dejar muy claro al pueblo de Israel que los hijos no hay que matarlos, a diferencia de lo que hacían todas las culturas. Hay dos verdades. Una verdad es la vida le pertenece a Dios, pero eso no se significa matando al hijo, sino que se simboliza sacrificando en vez de el hijo un carnero, porque no hay que, eso es que lo tenemos históricamente. Entonces, esa primera dimensión es fundamental para entender Génesis 22. Muy buena explicación esta. Hay dos más, pero invito a la audiencia que las miren en el vídeo que tiene dedicado a este tema en su canal de podcast, el de Cautivados por la Palabra. Y ahora que comentábamos esto, me viene un poco a tiro, ¿no? Se pone a tiro la pregunta de que muchas personas se hacen, que ¿por qué el hombre es tan salvaje, tan sumamente salvaje en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué hay guerras, muerte? Por ejemplo, el pasaje que es muy duro de las murallas de Jericó, duro porque pasan a cuchillo a toda la población. Hay escenas de estas que son muy inquietantes desde este punto de vista, ¿no? ¿Por qué la gente era tan salvaje en el Antiguo? La gente era salvaje porque... Eso es otra pregunta. O sea, la pregunta más difícil es por qué la Biblia o el Dios bíblico parece pedir eso. Pero que la gente era salvaje porque le había tenido una respuesta por el pecado.
desde Adán y Eva y desde Caín y Abel por el pecado, porque o sea, Dios tenía un plan de paraíso para la humanidad en el que no hubiera violencia, y en cambio el pecado ha introducido la violencia en la historia. De hecho, Isaías 11, ¿no? El futuro también, igual que el origen en el paraíso, el futuro será un futuro sin violencia, ni siquiera ante animales. El lobo y el cordero pacerán juntos, dice Isaías. Entonces, el Dios bíblico, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de la paz, es el Dios de la no violencia. Y así era al principio y así será al final. Entre medias, en esta historia, hay violencia. Y esa violencia es pues, una violencia fruto del pecado y también contra la que hay que luchar, intentando luchar sin mucha violencia. Entonces, Dios se ha introducido en una historia de pecado para transformar desde dentro esa historia de pecado. Pero es un Dios de la paz, por supuesto. Entonces, ¿por qué a la gente así? Pues porque somos pecadores. Esa explicación nos la da la Biblia desde Génesis capítulos 3 y 4 y 5, 6, 7 hasta el 11, ¿no? La humanidad va en contra de Dios y cuando uno quita a Dios de en medio, esa es la versión bíblica, podemos estar de acuerdo con ella o no, pero cuando Dios es quitado del medio, quien pierde no es Dios. Quien pierde es el hermano y el pequeño, además. Eso pasa hoy también. Claro. Es decir, cuando yo rechazo a Dios, el siguiente paso es que el débil muere. Cuando Dios no está delante, cuando el padre no está, en la jungla en la familia. Cuando no hay autoridad, en la familia, en los hermanos, ¿quién es el más fuerte? Y si los hermanos son muy apañados, pues eso pasó. El pecado de Caín es fruto también del pecado de Adán y Eva. Es decir, cuando Dios es quitado del medio, entonces, bueno, pues esa es la causa. Y cuando alguien quita a Dios de su vida, le deja el sitio a otro. Claro. Y sí, Dostoyevski lo diría, ¿verdad? Cuando Dios no existe, si Dios no existe, todo me es lícito. Es decir, no hay ningún principio de eso que entra el diablo. Aunque no debería ser así en teoría, pero es que es así ha sido históricamente. Claro, la pregunta es por qué esas leyes. A mí esto, a veces, aún son más difíciles, pero a mí voy a decir la que me parece más fácil, que la ley del talión, que me parece que es una ley muy fácil de explicar, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Eso aparece en la Biblia. Ojo por ojo y diente por diente. Luego la gente dice, ¡buf! Entonces explicación a eso. No, es que es el Antiguo Testamento. No, es una ley justísima. Sí, para ese momento, desde luego. Claro, es que hay que tener en cuenta la evolución de la humanidad. O sea, Dios no dijo, es como a nosotros a los pequeños cuando educamos, yo a un niño de 2 años no le doy las explicaciones que a un joven de 25. O sea, tenemos que ir pedagógicamente. Entonces es la pedagogía de Dios en la historia. Entonces, ¿qué fue la ley del talión? Precioso. Fue un paso precioso en la justicia. Porque lo que se hacía antes es, si tú me arrancabas un ojo, yo te mataba o te cortaba el brazo. Entonces la ley del talión dice, no. La ley del talión no dice, como te ha sacado un ojo, sácale tú otro a él. No es eso. Sino, como te han sacado un ojo, tú solo tienes derecho a exigir el ojo de la otra persona. O sea, es una forma de intentar parar la espiral de la violencia. Tú me pegas una torta, yo te doy 2. Tú me das 4, yo te doy... No, si te dan una torta, tú solo tienes derecho a dar otra torta. Eso es la ley del talión. Un intento de parar la vorágine, la espiral de la violencia. Claro. Es una ley educativa preciosa, por un lado. Y por otro, no es la última ley de la Biblia, sino que es a un pueblo violento, a unos pueblos violentos, darles esa pedagogía, pero luego continuará. Y luego el eclesiástico, no llega al Nuevo Testamento, el eclesiástico habla del perdón. Perdona la ofensa. Y después Jesucristo habla de poner la otra mejilla. Entonces hay una evolución. Pero dentro de esa evolución, la ley del talión, pasa que claro, se puede interpretar mal como todo, pero significó un gran avance en la historia moral de la humanidad. Un gran avance. Si se entiende correctamente como se pretendía decir, claro. Ciertamente debían ser muy brutos, porque hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención en la Biblia donde Dios parece lamentarse incluso de haber creado al hombre. Sí. A ver, también están los antropomorfismos. Es una forma de presentar a Dios desde el punto de vista humano. Y hay pasajes donde Dios va a castigar al pueblo en el Éxodo y Moisés dice, no, hombre, no, ten compasión del pueblo. Y entonces dicen, bueno, venga, es más bueno Moisés que Dios. Pero es una forma antropomórfica también de presentar a Dios. Dios quiere que nos impliquemos también nosotros, Moisés en este caso, para que Él quiere que oremos. Él quiere que... Entonces, formas de hablar de Dios, como cuando dice que Dios baja y hablaba con Adán, o Dios moldea del barro a Adán. Claro. Es decir, el antropomorfismo, la poesía, es lícita para hablar de Dios, claro, en el presente y en el pasado. Y lo que dices es que eran muy bestias. Bueno, eran muy bestias en el siglo XXI. También, sí. También hay gente muy bestia y muy civilizada. En el siglo XX tengo algún amigo que lo del nazismo no lo dice que es lo peor de la humanidad, porque hay gente que se iba a oír música clásica, sí,
por la tarde y por la mañana iba a matar judíos al campo de... Claro, eso es de una barbarie. Sí. Entonces, no sé si la humanidad, me decía un sacerdote hace tiempo, amigo, un dominico, dice, la humanidad ha avanzado mucho en ciencias y cosas, pero en humanidad, No. qué poco ha avanzado la no. humanidad, ¿verdad? Y sigue habiendo violencia muchísima, y esa violencia hay que educarla. Bien, pues interesante reflexión para pensar mucho en ella. Y una sensacionalista, si me permite una pregunta sensacionalista. En el Antiguo Testamento hay muchos misterios. Misterios que dan mucho que hablar, incluso pues en vídeos de YouTube de gente que lucura y hace fantasías, ¿no? Pero sí que es verdad que hay preguntas curiosas, como por ejemplo los gigantes, la edad de Matusalén, donde se hablaba pues personas que vivían 600 años, 500 años. ¿Cuál es la actitud que debemos tener frente a estas cosas? Pues yo creo una actitud de tranquilidad y de, sobre todo, no interpretar las cosas de forma rápida y literalista. Uh-huh. Hay cosas que no entendemos del todo, por lo menos yo. No sé si... Entonces, el tema de los gigantes, por ejemplo, Génesis 6, es un tema, yo creo que es el tema más... En la Biblia, en general, no hay mitos. Yo cuando hablo de los mitos en la Biblia me da un poco de rabia, porque yo creo que no se entiende. No son Adán y Eva, no hay nada mítico, no hay nada mítico. Lo más... No hay nada que tenga que ver con Zeus, en Homero, nada que ver, o con los mitos del Antiguo Oriente, más antiguos que la Biblia. Pero en cambio, en Génesis 6 sí que hay una especie de referencia mítica, ¿no? Es que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. Entonces hay quizá restos de una mentalidad mítica. Eso yo creo que es el texto más mítico. Bien, es una forma de intentar explicar también algo que se creía que existía y la Biblia pues lo testifica esa creencia. O sea, la Biblia no es que Dios inspira una verdad etérea y abstracta, literal, sino que se introduce en las ideas del ser humano, pues igual que está la idea del diluvio, que aparece antes de la Biblia, aparece también en la Biblia, y la Biblia lo acoge y lo desmitifica. Pues también seguramente la creencia en la existencia de hijos de Anak, también se dice después cuando van en los libros históricos a conquistar la tierra prometida, es decir, se creía en la existencia de... Entonces, esto es una especie de intentar poner ahí, con textos recibidos del Antiguo Oriente, el origen de ciertas realidades que se creían. Más allá, ¿por qué ha permitido Dios que se conserven esos pequeñísimos, levísimos restos de mitología en la Biblia? Bueno, pues lo ha permitido. Ya digo, yo una última explicación no lo tengo. Son restos leves, muy leves. Desde mi punto de vista, solamente Génesis 6 tiene ciertamente eso. Y la edad de Matusalén, uno dice, es que la edad de lunares. No, yo creo que también hay, de fondo, creo. No es la explicación definitiva. Hay cosas que tampoco sabemos del todo lo que significan. Hay muchas cosas que nos quedan por saber. Hay que ser humildes y tranquilos. Pero yo creo que hay un poquito eso. Cuanto más cerca estamos del origen, pues más longevos son las personas. Dios quiere que vivamos mucho. Entonces, según nos alejamos y el pecado aumenta, pues la vida se acorta. De hecho, lo recoge el pasaje, acortó la vida del hombre. Eso, es que también aparecen en algunas mitologías del Antiguo Oriente, como Atrahasis y Gilgamesh, aparecen en ese tema. Entonces, la Biblia también quiere recoger lo que la cultura de entonces, igual que sabiduría, el libro recoge la cultura del siglo I a.C. Pues hay un diálogo entre Biblia y cultura. Entonces, la Biblia recoge también temas culturales de la época, ideas que se creían, y entonces también aporta su visión bíblica, que normalmente es pues desmitificar todo el concepto que se tenía en la antigüedad. Entonces ahí, bueno, pues efectivamente, en la Biblia hay un diálogo con la cultura de entonces, y en ese diálogo pues hay cosas, como dice el Concilio Vaticano II, en el Antiguo Testamento imperfectas. Hay cosas, es decir, Dios, la palabra de Dios se empequeñece en la palabra humana. Dios tiene en cuenta la pequeñez humana al revelarse. Bien, en cualquier caso, es una historia de Dios que se revela a lo largo de los siglos a una humanidad que está embrutecida por el pecado y que poco a poco va, entre comillas, si me permite la expresión, civilizando en el amor, hasta llegar a través de una promesa de salvación que les redimirá de este pecado original en la figura del Mesías, de Jesucristo, ¿no? Que es cuando aparece y de alguna forma Jesucristo acaba de revelar este mensaje de amor de un Dios que es amor, que hasta ahora igual se le veía como un Dios justo, pero que acaba de perfilar esos detalles que igual muchas personas desconocían y da la orden de proclamar esta buena nueva por todo el mundo, ¿no? Esa sería un poco la historia donde ya empezaría luego la del Nuevo Testamento. Pero en el momento en que llega Jesucristo a la tierra, los judíos estaban esperando otro tipo de Mesías, un Mesías de tipo político, ¿verdad? Y se encuentran con una gran sorpresa. Bien, aquí hay otro tema muy interesante y es, normalmente nosotros, yo cuando era pequeño, ¿qué creíamos? Teníamos la idea de que el Antiguo Testamento y el judaísmo tienen una idea clarísima del Mesías,
que hace el cristianismo, decir, ese Mesías que esperáis es Jesús. Eso es incorrecto. Claro, si eso fuera así, diríamos, ¿y por qué no creyeron los judíos en Jesús? Estaba tan claro que era el Mesías, hacía milagros. En tiempo de Jesús no existe una idea clara del Mesías en el judaísmo. No existe. De hecho, en Marcos 12, Jesús también no dice yo soy el Mesías, sino que explica qué es el Mesías, no quién, qué es el Mesías. Hay un concepto insuficiente de Mesías, según Jesús, en Marcos 12. Y había muchos conceptos. Ahora con los textos de Qumran también conocemos, había un Mesías que se esperaba rey de David, hijo de David, en el sentido mesiánico real. Pero también los judíos esperaban un Mesías, sobre todo en la teología apocalíptica, un Mesías hijo del hombre que vendría del cielo, un Mesías celeste, que es diferente al Mesías rey de David. Y otros esperaban un Mesías sacerdotal, hijo de Aarón. Parece que en los textos de Qumran había la esperanza en 2 o 3 Mesías, el hijo de David, el hijo de Israel, el hijo de Aarón y quizá un Mesías en la línea de Melquisedec también. Otros, le digo, el hijo del hombre. Entonces no había una concepción clara del mesianismo. Y sí, en algunos movimientos, como los celotas, había, de hecho, mucha gente que se proclamó Mesías en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, Simón Bar Kokhba, o Teudas, o Judas el Galileo. Entonces, efectivamente, como había tantas concepciones de Mesías y no estaba claro y podía ser confundido, es una de las cosas, de las razones por las que Jesús manda callar sobre tú eres el Mesías, no digáis nada, porque podía ser confundido con ciertas ideas mesiánicas erróneas. Entonces, Jesús no solo vino a llenar la idea de Mesías y a cumplirla, sino que vino a traernos una nueva idea de Mesías, que ciertamente, como dices, no se esperaba. Claro, este no puede ser el Mesías, porque si fuera el Mesías, Dios no permitiría ser derrotado, porque acaba de morir en la cruz. No solamente no le han matado los romanos solo, sino que sus mismos dirigentes, los dirigentes religiosos de Israel, han rechazado a este. Pronto no puede ser el Mesías. Entonces, efectivamente, con Jesús llega no solamente la persona del Mesías, sino una idea nueva del Mesías, que luego el Nuevo Testamento se esfuerza por decir, ya aparecía, aunque difícil, en el Antiguo Testamento. Y por eso les explico las Escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento sí hay datos, pero no tan claros. Es decir, la idea no es, sabemos lo que es ser Mesías, o sea, la fe no es, sabemos lo que es ser Mesías, Jesús es el Mesías. No, sino la fe, ¿cómo funciona? Al revés. Hemos conocido a Jesucristo. Nos ha dejado un poco, desbordados, y una vez que muere, decepcionados, y luego resucita, vemos, este tiene que ser el enviado de Dios. Y después investigamos el Antiguo Testamento desde las claves de este Mesías, de este Jesús, para saber qué es el Mesías. O sea, es al revés, yo creo. A ver, está en la doble dirección, pero es esto. Y la carta a los Hebreos hará lo mismo. ¿Qué es ser sacerdote? Si tenemos Jesucristo no fue sacerdote. En cambio, si miramos a Jesús como sacerdote y vemos sus claves, releemos el Antiguo Testamento y decimos, claro, es sacerdote según el rito de Melquisedec. O sea, el punto de partida de la fe no son las Escrituras, el punto de partida es la persona. Si Jesús no hubiera resucitado, nunca habría habido fe. La fe no es fruto de una reflexión sobre la Escritura, sino que es fruto de un encuentro personal con Jesucristo que después busca comprender y busca en la Biblia poner un poco de orden en esa comprensión. Entonces la clave es el encuentro con Jesús, y sobre todo con Jesús, pues que muere y decepciona a todos, pero que luego resucita. Sin Cristo resucitado jamás habría nacido la fe de la Iglesia. Claro. Y además con un mensaje revolucionario. Y tan revolucionario que es una revolución, pero una revolución no en el sentido de los años 60, del siglo pasado, no. En otro sentido, la revolución de la misericordia, la revolución del derrotado, la revolución, ver las cosas, las bienaventuranzas, que todo el mundo le gusta. Qué bonito. Digo, mentira, no digas que os gustan porque es mentira. Digo, mirad lo que dice, bienaventurados los pobres. ¿Tú te gusta cuando no cobras? ¿Te gusta cuando tienes dificultades para pagar la hipoteca? No, bienaventurados los pobres. Mentira, nosotros no conseguimos felicidad a los pobres. Mentira. O sea, Jesús ha venido a cambiar nuestra forma de ver la vida, incluso nuestra forma de ver a Dios. Es muy importante la figura histórica de Jesucristo también, porque hay una expresión que dice, estoy como Pilatos en el credo. Cuando alguien quiere dar a entender que no sabe qué pinta en un sitio, no sé qué hago aquí, ¿no? Dice, estoy como Pilatos en el credo. Y en realidad sí que tiene un papel importantísimo, porque el hecho de que Pilatos esté en el credo es para significar
la historicidad del personaje de Jesucristo, porque vivió en una época concreta, en un momento concreto, ¿no? Sí, también Lucas lo dice mucho, lo insiste mucho en ello. Aparecen dos personajes en el credo, María y Pilatos, en la encarnación y la pasión, sí. Y subraya mucho esa historicidad. Es decir, Jesús, lo que hemos dicho antes de la historia, es que si Jesucristo no fuera... O sea, el cristianismo no es una idea, no es una filosofía, no es un conjunto de normas para ir al cielo, no. El cristianismo no es un mensaje. Tiene mensaje, pero no es un mensaje, es el misterio de una persona histórica. Eso es el cristianismo. Y nació cuando nació. Antes no había cristianismo. Había, pues eso, preludios, prólogos, pero anuncios, promesas, pero el cristianismo es un acontecimiento histórico y tiene que ver con un judío del siglo I, Jesús de Nazaret, que vivió, donde vivió, con quién vivió y con los apóstoles que fueron esos fueron los apóstoles. Entonces, la esencia, si el cristianismo y el judaísmo también, es una religión eminentemente histórica, con todo lo que también tiene eso de límite. Dios se ha hecho historia, Dios se ha autolimitado, claro que sí, para salvar a todos. Y además de una forma muy curiosa y misteriosa para nosotros, porque siendo Dios se hace hombre y acepta las limitaciones que tiene la humanidad. No sé dónde leí, o igual se lo escuché a usted en un vídeo. Sí, creo que se lo escuché en un vídeo donde hablaba cuando San José y la Virgen María pierden a Jesús en el templo y no lo encuentran, y hasta el cabo de 3 días, y se encuentran a Jesús que les dice: no sabéis dónde estoy aquí con las cosas de mi padre, ¿no? Usted decía que es una respuesta que puede ser incluso la de un adolescente, ¿no? Desde otro punto de vista... Sí, si lo interpretamos desde el punto de vista teológico, espiritual y tal, pero también podría ser, eso no lo habría un psicólogo sacerdote de Milán, nos habló un poquito de esto, ¿no? Pues también puede ser una cuestión de, pues, que se ha hecho hombre Jesús, y es un adolescente. ¿Y qué hace un adolescente? Pues decir a sus padres que le dejen en paz. Entonces, Jesús también fue adolescente, claro. Y Jesús fue... Yo creo que no, el cristiano, el católico, no acaba de creer en la encarnación, ahora que estamos en la Navidad, no acaba de creer en la encarnación. Es decir, Dios, que es todopoderoso, se hace impotente. Ayúdame, es que Dios no quiere ayudar. No, es que se ha hecho impotente. Baja de la cruz, no puede. Pero si es Dios, no puede. Se ha hecho impotente, se ha hecho hombre. Jesús tuvo que aprender a hablar. ¿Qué imagen de Jesús tenemos a veces? Que era un niño pequeño y no hablaba porque no quería. Pero si hubiera querido habría hablado porque es Dios. No, es Dios, claro que es Dios, pero es Dios hecho hombre. Y el niño Jesús tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a rezar, tuvo que aprender a conocer, tuvo que aprender, claro, es decir, tomarse en serio que Dios se ha autolimitado. El Todopoderoso hecho impotente, lo que dice San Pablo muy bonito, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Misterio de la encarnación. Entonces, aceptar que nuestro Dios, aposta, siendo todopoderoso, se ha hecho impotente, se ha hecho necesitado. Eso es ese misterio que no acabamos de aceptar. No acabamos de aceptarlo. Nos cuesta ver a un Dios. Y la Biblia también es eso. La Biblia es palabra de Dios autolimitada. La Biblia no es la palabra eterna de Dios, es la palabra de Dios hecha humana. Y eso también nos cuesta entender de la Biblia, que en el fondo es lo mismo que la encarnación. En la encarnación, la persona de Jesús, y la Biblia en las palabras de Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Jesús es hombre? Sí. Pero es hombre plenamente. ¿Y la Biblia es palabra de Dios? Sí. ¿Es palabra humana? También. Y si no miramos al hombre Jesús, no vemos al Hijo de Dios. Y si no entendemos lo que significa la palabra humana de Mateo, no entendemos la palabra de Dios. De hecho decía, crecía y se fortalecía. Claro, eso que lo pone en la Biblia, lo pone en San Lucas, y nosotros no acabamos de... ¿Cómo va a crecer Dios? Pues si Dios es... crecer físicamente, bueno, eso lo aceptamos, pero crecer por dentro y en gracia... ¿En gracia? Todo, claro, crecer en gracia, claro. Sí, y es Dios, claro que es Dios, pero es Dios como un niño. Pero entonces, siendo niño no era Dios, claro que era Dios, pero como un niño. Sí, creo que es un tema muy importante, el de la dimensión humana de Jesucristo, sí. Verdadero hombre. Porque es lo que usted dice, a veces es muy humano tender a imaginárselo igual pues con un siempre superpoder. Los evangelios apócrifos. El niño Jesús haciendo milagritos por ahí, cosa que no es bíblica, ni histórica, ni nada. Creo que es un tema para meditar, incluso que podría dar de sí para otro podcast. Pero bueno, en cualquier caso, retomando el tema, nos situamos ya en la figura de Jesucristo. Jesucristo ya ha resucitado, todo esto se recoge en el Nuevo Testamento y empieza una nueva etapa a través de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas nos narra los hechos de los primeros apóstoles como unos hechos de gran importancia y de personas que pues hacen hazañas, si me permite la expresión,
para llevar la predicación del reino de Dios hasta los confines de la tierra, ¿no? Y empieza esa evangelización, recoge también las cartas, ¿verdad?, que son los otros libros que componen el Nuevo Testamento, y finalizamos en el Apocalipsis, donde ahora entraremos en una última pregunta que le haré. Pero antes de nada, ¿quieres resaltar algo de esta etapa última que recoge el Nuevo Testamento? Sí, yo querría, también como he dicho antes, para los judíos, la ley de Moisés está muy por encima del resto de los escritos. Pues igual en el Nuevo Testamento también los evangelios son considerados siempre, de hecho los leemos, nos ponemos de pie cuando leemos la liturgia, ¿verdad?, el evangelio. Los evangelios, como tratan de la vida de Jesús, tienen una especie de estatuto que está por encima del resto de los escritos del Nuevo Testamento, que están perfectamente inspirados, claro que sí. Entonces ahí están las cartas de Pablo, que se escribieron de forma muy antigua. El primer escrito del Nuevo Testamento no es un evangelio, es la primera carta a los tesalonicenses. Son textos muy, muy antiguos. 20 años después de morir Jesucristo se escribe ya esta carta, ¿no? Entonces son textos muy interesantes que nos hacen ver lo que se predicaba sobre Jesucristo y cómo fue naciendo la Iglesia. Cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, carta a los Hebreos, que es diferente, también las cartas católicas, otras cartas no paulinas y luego el Apocalipsis. Entonces también tenemos un vídeo sobre Hechos de los Apóstoles, unos vídeos, por supuesto, no sobre las cartas paulinas, eso llegará con el tiempo, Dios mediante, pero sí yo quería subrayar cómo esa historia primitiva de la Iglesia pues estuvo muy marcada por el Espíritu de Dios. Y estuvo muy marcada también, algo que después quizá hemos olvidado, por la espera firme del regreso de Jesucristo. Es decir, ¿qué es evangelizar? Preparar al mundo para la llegada de Cristo. Porque estamos también en Adviento, Navidad. Preparar al mundo porque Cristo está viniendo. Entonces yo creo que hemos perdido esa expectativa en que el mundo está acabándose. Pero no ahora, sino desde el siglo I. Se está acabando el mundo. Puede durar 1000 años, 2000, 3000, 5000, 6000, pero se está acabando porque Cristo ya ha resucitado. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Pues ayudar al mundo a que se prepare para el mayor momento de la historia del mundo, que es la venida de Jesucristo. Entonces, esa perspectiva de futuro, esa perspectiva de espera del amado, creo que nos falta un poquito en la Iglesia y el Nuevo Testamento lo subraya muchísimo. Por eso quizá hay menos vocaciones, por eso quizá hay menos santos, por eso quizá, porque de alguna forma nos hemos acomodado en esta historia, como si Jesucristo no fuera a venir. Y la fe bíblica siempre es una fe en el futuro, una fe en la inminencia de la salvación. Y a veces quizá nos hemos acostumbrado a dejar para largo la salvación y a dejar para muy arriba. Entonces ahí el Nuevo Testamento subraya mucho eso, San Pablo, los apóstoles. El Señor viene y hay que prepararse. Eso es el cristiano. Es que es verdad que es un mensaje de esperanza. Mucho. Para ese bien futuro, ese reino, la segunda venida. Y la paz que comentaba, ¿no? Que pacerán juntos el lobo y el cordero. Y un niño será su pastor. Y ahí hay mucha profecía contenida en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo, pero también en el Nuevo Testamento hay mucha profecía. El Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que prácticamente nadie dice entender del todo o no entender, y que también dicen que es para las personas que van a vivir esa época. Sin embargo, hay cosas que también podemos nosotros tomar, ¿verdad? Y cómo vivir el sentido de profecía. A ver, el Apocalipsis, que es un libro, también tenemos 3 vídeos sobre él. Yo creo que es un libro muy sencillo, fíjate. Para mí el libro más difícil del Nuevo Testamento es Romanos, la carta a los Romanos. El más difícil con diferencia, con mucha diferencia. El Apocalipsis tiene algunas cositas un poquito más oscuras, pero son detalles. Hay detalles que no conocemos, yo al menos. Hay cositas que dices, ¿esto qué significa? Pues no lo sé. Pero como sentido de conjunto, como mensaje de conjunto, el Apocalipsis es muy sencillo. Es un mensaje que no es tanto para el futuro, sino para el presente. Es una iglesia muy perseguida que tiene que decir, Señor, ¿qué va a pasar? Como los apocalípticos del Antiguo Testamento también. Bueno, pues no os preocupéis porque esto tiene que pasar. Esto es parte del plan de Dios. O sea, Dios no se ha olvidado de vosotros. La persecución y las dificultades son parte del plan de Dios para que al final venza la justicia. Claro, tenéis que estar perseverando y tenéis todo que entender. El Apocalipsis es un libro profético, como tú has dicho muy bien, pero la profecía, ¿qué es? La profecía no es anunciar cosas de futuro, la profecía es interpretar la historia desde la palabra de Dios. La profecía es Dios mueve la historia y por eso tenemos confianza. O sea, Dios no nos ha dejado de la mano. Dios está... No solamente hay un logos en el cosmos, en la creación, hay un logos en la historia, hay una lógica en la historia y el Apocalipsis intenta ver esa lógica y por eso hay esperanza, es decir, porque esto está en manos de Dios. Y hay una lucha, claro que es una lucha el mundo, es una lucha y además entre el Cordero y el dragón. Ese es el tema del Apocalipsis. El mundo es una lucha entre el Cordero y el dragón. ¿Quién va a vencer si pones a un cordero ante un dragón? Pues lo que sabemos los cristianos es que vence el Cordero. Entonces es un mensaje para que los cristianos no caigan en la tentación
de ponerse del lado del dragón, porque ya ha sido vencido. Ni siquiera para el bien. No podemos vencer el bien, no podemos vencer, aunque sea para el bien, con las armas del dragón, porque perderemos. Hay que vencer con las armas del Cordero, aunque aparentemente nos toque ser derrotados. Es el mensaje clarísimo del Apocalipsis. Quien se pone al lado del dragón, aunque sea con intenciones de sembrar la paz, se equivoca y acabará perdiendo. Quien se pone al lado del Cordero, pues es el Cordero, que es Jesucristo, que tiene en sus manos la llave, el sello de la historia. Muy profundo esto. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es un pasaje de Maús, donde Jesucristo está andando con los dos apóstoles. Uh-huh. y el relato dice: entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Denota un dominio perfecto de las escrituras y cómo, comenzando por Moisés, les fue explicando todo lo que significaba sobre él, ¿no? Qué pena que no sepamos tener un dominio tan fuerte o tan profundo de las escrituras como para poder ser capaces de hacer algo así, muchas personas, ¿no? Y qué envidia para los que pueden ser capaces de ello, ¿no? Pero de alguna forma esta frase lo que resume es que en la Sagrada Escritura está todo. Está todo como camino. Es lo que hemos dicho antes. El texto de Maús que has dicho, de Lucas 24, es el resumen de lo que es la Biblia. Es decir, ¿qué significa comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas? La Biblia hebrea que hemos dicho, la ley y los profetas. Entonces son las escrituras enteras. Es una lectura cristológica de las escrituras. ¿Y quién la hace? No la Iglesia. Que la hace la Iglesia, por supuesto, pero ¿quién la hace? La Iglesia como discípula del resucitado. Esta es nuestra misión. ¿Para qué vamos a misa? Porque Maús es una misa, primero la palabra y luego el pan. Maús es una misa, es la primera misa de la historia, diría, entre comillas, la primera misa por la última cena. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con la Biblia? Que Jesús resucitado, como vive, sigue siendo nuestro maestro y Él nos explica las Escrituras cuando vamos a partir el pan. Entonces, esa es la misión del pastor de la Iglesia, ser transparencia, no porque Él sepa mucho, sino ser transparencia del resucitado que le explica a su pueblo el misterio de Jesús desde las Escrituras. Y de esa forma lo reconocen cuando parte el pan y regresan a Jerusalén. Habían perdido la esperanza, volvían a sus cosas, habían perdido y regresan a la comunidad para ser enviados a la misión. Entonces, comprender la Biblia nos tiene que llevar a la misión, si no, y nos tiene que llevar a la Iglesia. Si no, una persona que lea la Biblia ella sola y que se quede con la Biblia y esa lectura no le lleve a la Iglesia y no le lleve a la misión, es una lectura, yo creo, incorrecta de las Escrituras. Uh-huh. Bien, y una última reflexión que quisiera hacer antes de terminar. Yo tuve la ocasión de escucharle en una conferencia que tiene publicada en su canal sobre el sentido del sufrimiento. Creo que es una conferencia muy profunda, de muchísimo valor, y donde menciona uno de los libros más impresionantes, bueno, todos son impresionantes, ¿no? Pero este es especialmente impresionante, que es el libro de Job. Job es un pasaje, un libro que a muchísimas personas les suscita miedo, terror, porque a nadie le gusta sufrir. Y ver la posibilidad de que alguien esté sufriendo hasta ese nivel, pues quita la paz, podríamos decir, ¿no? O hay personas que pierden la paz si se ponen a pensar en eso fríamente. Y en cambio Job, que está sufriendo allí, usted dice que lo primero que hay que hacer ante el sufrimiento es un respeto profundísimo, cosa que me parece muy acertada. Job, a pesar de todo su sufrimiento, a través de su sufrimiento lo que consigue es encontrarse con Dios. Y es en el encuentro con Dios donde, no diré que se le pasa todo, pero queda minimizado, ¿no? Cuando uno medita sobre eso y sobre ese pasaje de Job, viéndolo desde este punto de vista, puede pensar que tal vez, como un mensaje de esperanza a las personas que están sufriendo, decirles que tal vez puede ser que se acaben encontrando con Dios gracias a ese sufrimiento. ¿Eso sería algo correcto para poder decir? Es un tema, como dices, muy delicado. Ya está grabado, estamos editando y pronto saldrá también sobre el libro de Job, un vídeo, ¿verdad?, que intenta ir por esta dirección. A ver, es un misterio el libro de Job y el sufrimiento, por tanto solamente podemos dar, yo creo, al menos yo, unas pequeñas matices, ¿no? Y leer y sobre todo escuchar al cuerpo en donde habla Dios. Yo creo que mucha gente que nos escucha y mucha gente tiene experiencia, como Job, de que el sufrimiento le ha llevado a Dios. O sea, yo creo que eso no es una teoría, sino que eso es
mucha gente podría dar testimonio, y a lo mejor algún comentario después a este podcast podrían hacerlo, de que a ellos el sufrimiento nunca hay que buscarlo. Dios no quiere el sufrimiento. Quien tenga una concepción del Dios bíblico como el Dios que quiere el sufrimiento se equivoca. Dios no quiere el sufrimiento, Dios no es masoquista, Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Pero el sufrimiento, fruto de nuestro límite y de nuestra historia, de nuestro pecado, es decir, Dios no es ajeno al sufrimiento. Dios entonces quiere que dejemos de sufrir y quiere que mientras sufrimos ahí podamos también hacer experiencia de lo que es ser humano, de lo que es el ser humano y de lo que es Dios. Entonces, el sufrimiento puede convertirse, una vez que se vive, en una ventana para acceder a Dios. Puede convertirse. Y es lo que Job también intenta descubrir. Al final no se nos dice que Dios... Al final todo sí, pero una vez que Job ha descubierto a Dios, y las dos cosas son verdad, pero si al final le iba a curar, ¿para qué tuvo que no? Pero le curó después de este descubrimiento. Y yo estoy convencido, nos ha pasado a todos, a mí, que mientras sufres dices, pero a veces cuando has sufrido y ha tenido sentido el sufrimiento dices, no quitaría ese sufrimiento. Si quitar ese sufrimiento que he tenido y que ha pasado significa quitar lo que descubrí en el sufrimiento, no, que no me lo quiten. Ahora lo puedes decir después, mientras estás sufriendo. Job, hay que leer Job. Claro. Job no dice, hoy qué bonito sufrimiento, qué profundo es el sufrimiento. Eso no dice, maldito el día que nací. Dios es injusto, acuso a Dios. Eso es Job. Eso es Job. Y hay que leérselo entero. Y son capítulos y capítulos y capítulos, Job poniendo a Dios en un brete, diciéndole que ven aquí y atrévete, que eres un cobarde, sé valiente, y ven aquí, a enfrentarte conmigo. Eso es Job. Eso es el sufrimiento. Y al final, después de muchos capítulos, después de mucho sufrimiento, Job descubre, pues no que se le quita el sufrimiento y que el sentido teórico del sufrimiento, no, descubre a Dios. Y entonces queda completamente conforme. Y luego Dios, y eso también es verdad, le quita el sufrimiento y le da nuevas. O sea, también Dios ha venido, como Jesús en los enfermos, Dios ha venido a quitarnos el sufrimiento. También ha venido a sufrir con nosotros. A que aprendamos en el sufrimiento a aprender el amor. Y también ha venido a quitarnos el sufrimiento. Y el cielo se da sin sufrimiento. Claro. Es un misterio todavía por resolver el tema del mal. Porque está claro el mal físico, está claro el mal de culpa, pero no está claro determinados males que se escapan, ¿no?, al control y el por qué ocurren y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que es una posible respuesta a la vía de la expiación, la vía Es un misterio, como tú dices, eso es la palabra clave. El sufrimiento es un misterio que nos desborda a todos, aunque hayamos leído el libro de Job. Y la única respuesta al sufrimiento definitiva, yo creo, es la cruz de Jesús de Nazaret. Exacto, en la cruz es donde confluyen todos los sufrimientos. Es la única respuesta que no es teórica, que no es una doctrina, que no es una explicación, sino que es pues, contemplar a Jesús de Nazaret. Y de hecho mucha gente en la historia ha podido soportar el sufrimiento porque se ha agarrado y ha contemplado la cruz de Jesucristo, que acaba en resurrección, pero que pasa por la cruz y no se baja de la cruz. Tiene que llegar el sufrimiento hasta la muerte. Dios no le ayuda en el sufrimiento, sino que claro que le ayuda, pero permite que muera. Y después de morir entonces es cuando es reivindicado. Sí, sin la resurrección el sufrimiento sería injusto, completamente injusto, por mucha poesía que pudiéramos ponerle. Si no hubiera sufriendo los muertos, yo creo, la justicia no sería real. Es decir, tenemos esa esperanza de la promesa del cielo, de la felicidad eterna, y la esperanza también de la justicia de Dios. Claro, van muy unidas. Sabiduría habla de eso, ¿no? La justicia es inmortal. Bueno, don Manuel, hemos llegado un poco al límite del tiempo de este podcast. La verdad es que ha sido un placer estar conversando con usted. Ha valido la pena el desplazamiento y nos surgen más inquietudes para hablar y para profundizar, pero ya tendrían que ser en otros podcasts. Estamos en contacto. Y le invitamos a seguir hablando, profundizando. Si la audiencia quiere comentar algo, le gustaría hablar de algo, tienen medios a través de las herramientas que disponen las plataformas, entre ellas, por ejemplo, la de Spotify, para poder aportar preguntas o comentarios o mensajes de audio. Pues, don Manuel, aquí lo dejamos por hoy. Agradecemos muchísimo esta colaboración. Invitamos a la audiencia a participar también de ese amor por la palabra de Dios a través de su canal de YouTube, Cautivados por la Palabra.
y hasta próximas ocasiones. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos, Alex.